Y de repente eso me creó un rechazo, ¿sabes? Dije, como una asfixia. Decir, es que yo no quiero eso. Todo el mundo me dice, nada, es justo, bueno, mis padres, en el entorno, y nada, tienes un niño, un trabajo indefinido de 8 horas, ya, ¿sabes? Ha llegado como a lo que se espera. Y yo me sentía tan mal de decir, es que yo no es lo que quiero. ¿Cómo le digo a la gente? Mi primer proyecto lo empecé con inversión de 300 euros. Puse yo 300, socia 300 euros para lanzar una web y no invertí ni un euro en publicidad. ¿Cómo no hice? Verás que con los contactos, y yo me moví a nivel regional, aquí en Andalucía, yendo a eventos, acercarme a la prensa y diciendo, mira, me ofrezco para hablar de estos contenidos. Yo no creía en esto hasta que no lo he vivido. O sea, yo era de las que creía que esto, el mindset, la energía, las creencias limitantes, era como, cosas de libros de autoayuda. Yo he sido de esas. Pero lo he visto en mí, que hace como muy natural el proceso, ¿no? Y cuando lo he visto en la práctica en mí, digo, ostras, cómo he cambiado ahí, ¿no? De hace 10 años, que tenía una creencia limitante brutal. Porque yo pensaba que había que tener dinero, él no lo tenía. Yo pensaba que aquí en Cádiz no, y él está en Cádiz. O sea, entonces como todas mis creencias me las fue rompiendo, y para mí fue como esa inspiración de decir, ¿por qué yo no? Y por eso yo creo que resurgí con tanta fuerza, ¿no? Y dije, ¿cómo que no? Claro que puedo. Yo siempre digo que hay que encontrar el sitio donde brilles. Y cuando tú no estás brillando es porque no estás en el sitio correcto. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Salud Mental y Emocional para los Empresarios y Expertos, y este es el espacio para ti. Este es el espacio donde los grandes empresarios comparten contigo cómo consiguieron crear una abundancia a nivel material a través de un proceso espiritual, a través de un proceso de autoconocimiento profundo. Y hoy tengo un gran placer de entrevistar a mi amiga, una gran empresaria con un gran corazón, fundadora de Fedra Group, Ainhoa Rosado. Ainhoa ayuda a las marcas de moda a vender más online, pero además consiguió construir una gran comunidad de las personas apasionadas, y también salió en la revista Forbes, imagínate, y hoy te va a compartir todos sus secretos y sobre todo cómo ella consiguió crear un negocio rentable en equilibrio en todas áreas de su vida, que es muy importante, en equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, porque también se trata de disfrutar del proceso de nuestro crecimiento y sentir este equilibrio tanto por fuera como por dentro. Hola, Ainhoa, es un placer enorme de grabar esta entrevista y este episodio juntas contigo. ¿Cómo estás? Y para las personas que todavía no te conocen y tienen que conocerte, cuenta un poco cómo te definirías a ti misma en estos momentos de tu vida. Pues ahora mismo me considero una empresaria, que ya eso tiene peso. Hace unos años no me atrevería a decir eso. Una empresaria que tiene un objetivo claro, ¿no? Que es unir el marketing y la moda, dos sectores en los que me apasiona y que están tan lejanos que parezca que no. Y mi misión es ayudar a esos empresarios que necesitan ayuda y necesitan que su negocio sea rentable, que la moda no es solo una ilusión o una foto bonita, sino que al final tiene que haber ventas. Y eres una enfocada desde hace más de 10 años y es mi misión al final, a día de hoy también. Sí, es una bonita misión. De verdad que nos conocimos a través de las redes sociales y admiro muchísimo tu trabajo porque lo haces con tanta pasión. Es algo que nos une contigo. ¿Y cómo crees? ¿Cuál es el secreto de tu éxito empresarial? Pues yo creo que es eso, ¿no? El sentirlo, ¿no? El que te apasione. Yo siempre digo que el levantarme cada día y hacer lo que me apasiona, para mí ya eso es una suerte. Yo con eso ya he ganado, aunque luego también queremos ganar dinero, ¿no? Evidentemente. Pero lo haría gratis, y yo creo que eso es una suerte, ¿no? El que llevo tantos años haciéndolo, y los primeros años lo hice gratis, mucho tiempo, que me apasiona, que me sale solo, que es algo lo que amo, ¿no? Y al final es duro porque es algo quizá un poco nuevo, aunque parezca que no, pero yo siempre digo que no me sienten los marketers como de su grupo, ni los de moda tampoco, ¿sabes? Estoy como en tierra de nadie, y eso hay veces que es duro, sentirme ahí como sola, pero al final tenía claro cuál es mi misión, y yo creo que la constancia. Si tú me preguntas cuál puede ser del éxito, bueno, del éxito, de haber llegado donde he llegado, ¿no? De conseguir mi sueño,
ha sido la constancia, el seguir cuando todo el mundo me decía que estaba loca, que no me centrara en un nicho, que buscara un trabajo, que yo siempre digo que no he montado una tienda ni una panadería, sino que era un concepto que ni yo sabía lo que quería hacer. Quería ayudar y no sabía ni cómo. Y ser constante y saber levantarme cuando parecía que no había salida, yo creo que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Sí, tienes toda la razón. Y sabes que pueden pensar algunas personas, pero por ejemplo, yo también soy muy constante, pero algo no me funciona. Entonces, ¿cómo crees, más allá de las estrategias de marketing, qué factores invisibles tendrían que tener en cuenta las personas que quieren crecer? ¿Realmente conseguiste ya, como lo perciben muchas personas, mucho éxito porque construiste una gran comunidad de las personas también apasionadas del tema de moda y también saliste en Forbes? O sea, tienes muchos logros visibles. Entonces, más allá de las estrategias de marketing, ¿qué es lo que podrías destacar? ¿Qué es lo que te ayudó a crecer y multiplicar tu facturación? Pues para mí, lo primero fue la formación y la formación como concreta, es decir, poniendo un ejemplo práctico para que no sea como así ambiguo. Yo recuerdo que yo empecé a formarme de cómo vender infoproductos, que fue en 2020, porque yo quería formar y no tenía ni idea. Es decir, que el primer curso que yo hice, yo nunca había hecho un curso ni en doméstica. Es la primera vez que hice una mentoría por todo lo alto. Y luego me di cuenta que el sector iba evolucionando, que ya de los infoproductos pasamos al high ticket, ¿no? Era infoproductos con un precio más elevado. Pues hice una formación de cómo vender infoproductos, ¿no? Y iba escalando, ¿no? Haciendo formaciones con mentores que me ayudaran en ese paso que yo quería dar en ese momento. Y algo muy invisible que casi lo he hecho sin darme cuenta, sobre todo, es no centrarme en dónde estaba el error, porque, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a vender infoproductos fue justo en pandemia y ahí pues vendimos mucho, que vendíamos formaciones, vendimos mucha formación y de repente, claro, salimos de pandemia y eso se dispersó. Recuerdo que estuve como 3 meses revisando el embudo, revisando campañas y qué está pasando, por qué no vendo. Y no supe ver hacia adelante, ¿sabes? Demasiado mirando hacia atrás y no mirar hacia adelante de qué está pasando. Es que ahora mismo está botando en high ticket, ¿no? El mercado. Y eso es algo que he ido aprendiendo y ahora lo hago. Que a veces que mi marido dice que lo hago demasiado, ¿no? Que le digo, vale, el problema ya está. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Plan de acción, ¿no? Intento como parar y decir, el problema ya ha pasado, no puedo hacer nada por lo que ha ocurrido, pero intento mirar hacia adelante y poner un plan de acción rápido, de que vamos a lanzar este producto, como el paso a paso de un plan de acción. Y eso me ayuda mucho a no entrar en la frustración, en qué mala suerte tengo, en no me va bien. Intento no perder mucho tiempo en eso. Yo siempre digo una lloradita rápida de, ay, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Pero venga, para adelante, mirar hacia adelante y no me gastar mucho tiempo en eso, en esa energía, en lo que ya pasó, que no podemos decir nada. Sí, tal cual. Nos parecemos mucho contigo, de hecho. ¿Y cómo crees? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar y de actuar desde el momento cuando empezaste a emprender para que puedas convertirte en la persona que eres y con los resultados impresionantes que tienes? A ver, yo siempre digo que mi primera etapa, yo 2012, 2013 fue cuando yo me di de alta como autónoma la primera vez. Mi primera experiencia fue no mala porque es una experiencia que te lleva. Estuve 5 años en una empresa con otra socia que sobrevivíamos. Que te digo que había meses que había 300 euros para cada una, el mes mejor 1.200 euros para cada una, repartiendo y sin gastos, ¿sabes? Era totalmente autodidacta, hacíamos eventos, llevábamos redes sociales, pero siempre estaba en el sector de la moda. Y yo decía, esto no, sobre todo cuando fui madre. Cuando tuve a mi hija, yo echaba muchísimas horas para luego ganar 600 euros. Decía, esto ya como madre ya tengo otra responsabilidad y yo creo que esto no voy por buen camino, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a pensar qué es lo que suponía tener una empresa. Es decir, que esto no tiene sentido. Es más, durante un año, lo cuento porque creo que puede ayudar a la gente, ¿no? Decidí compatibilizar mi anterior empresa con un trabajo por cuenta ajena. Digo, voy a probar, que ese año fue de locos, con un bebé, un trabajo por cuenta ajena y una empresa. No sé cómo lo hice. Pero dije, tengo que decidir qué quiero hacer. Y recuerdo que aguanté un año en la empresa porque me iban renovando y yo decía, como que no quiero, pero sí, está que no, con mi socia yo veía que ya no, que por ese camino no, entonces estaba súper perdida. Y lo que a mí, por ejemplo, me hizo reaccionar es que me dijeron, Maina, te vamos a hacer indefinida. Y de repente eso me creó un rechazo, ¿sabes? Dije, como una asfixia. Es decir, es que yo no quiero eso. Todo el mundo me decía, Aina, es justo, bueno, mis padres en el entorno, Aina, tienes un niño,
un trabajo indefinido de 8 horas, ya, ¿sabes? Ha llegado como a lo que se espera. Y yo me sentía tan mal de decir, es que yo no es lo que quiero. ¿Cómo le digo a la gente que no? Que yo tengo algo por aquí que me quema y yo lo tengo que sacar, esa parte creativa, esa parte de inventar estrategias. Claro. Yo la hacía en el trabajo, pero mi jefe me frenaba. Yo decía, es que yo creo que yo tengo más. Y suena un Claro. poco pretencioso, pero es que tú sientes que tienes algo más. Y Sí. fue mi marido el que me dijo, no, mira, rompe con todo, deja a tu socia, deja el trabajo y empezamos. Yo te voy a apoyar, pero empiezas sola. Como Ainhoa Rosado, como tu marca personal. Y ahí fue, y justo, yo siempre cuento anecdótico, pero el día que firmé los papeles para separarme de mi socia, dije en el trabajo que me iba, me hizo un predicto y me enteré que estaba embarazada en el segundo hijo. Entonces fue como, Wow. lo que he hecho, yo me recuerdo que yo miraba el predicto, miraba a mi hijo que tenía ni 1 año y medio, tenía a mi hijo mayor. No me lo esperaba, no era un embarazo que buscáramos en ese momento y fue como, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Sabes? ¿Dónde me estoy metiendo? Que ahora dejo un trabajo de mi anterior empresa, ahora no voy a tener ingresos, ahora tengo mis 2 manos con otro hijo. Y ahí dije, a echar 2 pares de ovarios, esto tiene que salir sí o sí, y encima pandemia, ¿sabes? Eso fue en diciembre de 2019, a los 3 meses pandemia. Y yo dije, esto tiene que salir, como, o sea, sentí como que estaba pasando un tren y yo dije, esto no se me escapa. Y me Mm. la madrugada, las formaciones. Yo no recuerdo que el primer curso que era ver Alessandra, yo dije, ¿quién me va a comprar? Bueno, pues vendí, no sé si 4 o 5 el primer día. Y dije, bueno, yo lo voy a sacar, ya seguiré grabando el final, no está ni grabado entero. Y recuerdo que por la noche me escriben por Instagram y me dicen, no ha llegado a la lección 12 y ya no, el vídeo no aparece. Y digo, ay, pero un error técnico. Me puse a grabarlo y lo subí en el momento porque no había terminado ni el curso. Iba sobre la marcha, por eso muchas veces cuando te dicen tiene que estar todo perfecto, estaba yo sola y con mi habitación grabando el contenido, montándole todas las campañas, y yo embarazada con otro bebé y al final es como, es que ese fuego hay que dejar sacarlo y no ponerte excusas de es perfecto, voy a esperar otro momento, no, el momento es ahora y siempre lo vas a poder hacer mejor, siempre ese margen de mejora siempre va a estar. Estoy segura que cuando estás viviendo un proceso tan turbulento, salen muchos miedos y cuando crecemos, en cada etapa de nuestro crecimiento pueden salir miedos diferentes. ¿Cómo sueles afrontar los miedos nuevos? ¿Qué es lo que haces para que no te bloqueen? Yo sinceramente un truco que yo doy es no mirar un poco, sino sacar las cosas. La gente me dice, no, tú creas contenido muy fácil. Yo no se me olvidar de los primeros contenidos de valor, cuando era el momento, crea contenido de valor. Y yo mi primer vídeo era cómo editar una foto para Instagram. Y yo me sentía súper estúpida. Digo, ¿quién va a interesar esto? Y monté un tinglado para grabar ese vídeo, que si el móvil, que si un trípode, que voy a hacer un vídeo absurdo. Y yo digo, no sabía ni quién le estaba hablando, ni realmente si ese contenido interesaba. Iba totalmente como hacía, ya luego verás que te vas dando cuenta cuando la gente empieza a comentarte, cuando empieza a llegar gente nueva que no es de tu entorno, ¿no? Te empiezas a ubicar, pero es un proceso. Es aprender a vivir ese proceso. El primer vídeo no te mires, no lo veas. O sea, yo siempre digo, yo no me miro. Hay días que tengo una cara que digo, mi equipo me dice, no te va a gustar, y siempre digo, da igual, no. Pero es cierto que no mirarte y seguir y disfrutar del proceso, porque estamos muy acostumbrados hoy, Alessandra, a quererlo todo rápido. Que yo soy la primera. Adelgaza en 7 días, consigue arte millonario en un mes y todo es un proceso nuestro interno, de la empresa, de tus seguidores, de ese acompañamiento. Es más, yo recuerdo cuando empecé Alessandra, creo que nunca te lo he contado, te seguía a ti y te tenía tipo como un referente que eras Alessandra Marketing o algo así. Y yo le decía a mi marido, mira esta chica, qué guay lo que hace. Y yo te veía súper lejana a todo lo que tú hacías porque yo estaba en el punto cero, ¿sabes? Y al final tú ya creabas contenido y demás en esa época. Y tienes que vivir tu proceso. Yo ahora mismo me veo a mí y digo, ostras, me encantaría llegar, a lo mejor en el 50 me gustaría llegar al 100, pero cuando llegas al 100 para que estar en el 50. Pero a mí siempre me gusta mirar hacia atrás y decir, ostras, espérate, que mira cuando yo estaba en el cero, mira todo se nos olvida muchas veces, pero hay que mirar hacia atrás y valorar. Sí. Y querernos un poquito, ¿no? Decir, ostras, hay que valorar, no decir, venga, como ya he conseguido un logro, voy a por el siguiente, ¿no? Hay que saborear un poquito también y valorarlo, ¿no? Porque son procesos. Es hacerlo con miedo, con vergüenza, que yo vivo en Jerez, Alessandra, en Barcelona, ¿sabes? Que a mí la gente decía, mira, ¿en quién se cree? Que grabando vídeos, hacen fotos. Yo mi primer proyecto fue un blog de moda.
A mí me pusieron aquí de esa quien se cree que va de influencer. Que era blogger, no era ni el concepto influencer. Pero lo hacía con vergüenza, con miedo y no... Mira que yo soy una persona tímida, no soy una persona que llega a un sitio y se come el mundo. Pero quizás como me gusta tanto comunicar, me encantaba hacerlo y disfrutaba de lo que hacía sin pensar en el que dirán o las consecuencias, si no lo hacía porque era lo que a mí me apasionaba. Entonces yo creo que también conecta mucho con lo que hablaba al principio, la pasión. Si a ti te apasiona y lo haces con toda tu intención, no sé, con toda la coherencia quizás. Lo demás pasa en segundo plano, ¿no? El que dirán, el resultado, todo es como, bueno, ya llegará, o no me importa lo que dicen, pero esa satisfacción personal compensa, ¿no? Y el superar, y se te olvida todo, como que pasa en segundo plano. No sé explicar cómo lo he hecho, la verdad. Yo creo que es paso a paso y enfrentándote a tus pequeños miedos cada día. Sí, 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 tienes toda la razón. Y realmente todo lo que conseguiste tiene mucho mérito. Y si estar mirando la trayectoria tuya, o sea, es algo increíble. Y ahora muchas personas pueden preguntarte, por ejemplo, pero en el inicio, cuando estás, y muchas personas están en escasez, por ejemplo, cuando no tienen tantos recursos como tenemos ahora juntas contigo, ¿no? O sea, que tenemos muchos más contactos, gracias a reconocimiento tenemos muchos más recursos para invertir, pero en el inicio del camino muchas personas pues sienten esta escasez, o sea, ¿cómo voy a crecer? Y sobre todo con los miedos que tienen que ver con finanzas. Y por eso si podrías destacar algo que te ayudó a superar estos miedos que tienen que ver con finanzas, con cómo voy a crecer y sobre todo en tu caso, como tienes los niños, supongo que esta sensación de responsabilidad es mucho más grande. ¿Qué es lo que podrías recomendar a las personas que ahora mismo sienten esta escasez, pero quieren crecer y quieren aumentar su facturación, obviamente, para vivir mejor? A ver, yo empecé sin nada, siendo 100% sincera. Mi marido sí que tenía su trabajo estable, ¿no? Y teníamos ese apoyo, pero bueno, éramos una familia. Y por mi parte, apoyo de mis padres o de dinero prestado, no, nada. Era simplemente el sueldo de mi marido y tener esa estabilidad, ¿no? Una estabilidad, un sueldo en casa, pero el sueldo medio, no funcionario. Y sí que teníamos esa estabilidad, pero no tuve apoyo de nada. Es más, mi primer proyecto lo empecé con inversión de 300 euros. Puse yo 300, socia 300 euros para lanzar una web y no invertí ni un euro en publicidad. ¿Cómo lo hice? Verás que con los contactos, y yo me moví a nivel regional, aquí en Andalucía, yendo a eventos, acercándote a prensa y diciendo, mira, me ofrezco para hablar de estos contenidos, creando la noticia para que te entrevistaran, sobre todo en medios locales, es mucho más fácil que generar esa reputación a nivel local. Y fue pico y pala, como yo digo, porque no hubo ni un euro de inversión en publicidad. En esa primera etapa, recursos cero. Estábamos en una oficina de estas que te ponen del gobierno, no sé cómo se llama en casi, pero que se llama como el CADE, como el ayuda al emprendedor, y te dan una oficina gratuita. Y yo recuerdo que por coger becarios, fíjate hasta este punto, te renovaban la oficina. Entonces estábamos siempre cogiendo becarios de la universidad para poder estar en la oficina gratis y tener los mínimos gastos posibles del autónomo y ya, es que comprar folios, nada. Sabes que no había, intentamos que la inversión fuera mínima y claro, sí que es cierto, ahí sentí que era muy lento. Pero se puede hacer porque, a ver, yo he recibido un reconocimiento del ayuntamiento por el emprendimiento. Si buscas en prensa, que mi anterior empresa era Dresscode de comunicación, aparecimos en prensa, que hay un trabajo hecho, pero sí que para mí, a nivel de facturación, era lento. Sí que noté que cuando empecé a invertir en mentores y en publicidad, iba todo mucho más rápido, que es como mi segunda etapa, ¿sabes? A partir de 2020 empecé a hacer campañas de publicidad, pero yo empecé con inversiones de 10 euros al día, que no estamos hablando de locura, ¿sabes? Que empezar con 100 euros, 200 euros, todo esto te va a dar un poquito más de alcance. Siempre es al nivel de cada uno. Yo trabajo con marcas muy pequeñitas y con marcas grandes. A tu nivel, pensar en tus recursos y sobre todo un plan de acción. O sea, si invierto 200 euros, tiene que venir retornado de alguna forma, lo que yo lo pueda cuantificar. Y no sea tirar dinero de manera muy absurda. Las formaciones se pueden financiar, ¿no? Cuotas. Al final, no hacer cosas a lo loco, pero sí pensar con los recursos que tengo, de qué manera puedo invertir mejor para tener los resultados más rápido. Un consejo también que yo doy siempre a Alessandra es
la audiencia que tú tengas, ya sea por amistades, por contacto o por redes, porque tengas un trabajo previo, pero a quién le puedes vender lo más rápido posible. Yo venía de haber tenido 5 años en una agencia donde nuestro servicio el servicio estrella era la gestión de redes sociales a marcas de moda. Muchas no podían pagar los 200 o 300 euros que cobrábamos en ese momento por gestión de redes. Pensé, ¿qué puedo ofrecer yo a esa gente que ya me sigue en mi Instagram personal, me conoce de estos 5 años y que sea más económico? Pues un curso de cómo llevar Instagram si tienes una marca de moda y lo pongo no sé si lo vendía a 47 o a 67 euros. Pues fue lo más rápido para empezar a monetizar. Pensé, ¿qué audiencia tengo yo que ya tiene referencia de mí, de lo que yo hago? Porque ya tenía 1000 seguidores personal. Yo tenía mi Instagram personal, yo empecé de 0. ¿Y qué producto yo puedo ayudar con mi conocimiento? Y que sea, digamos, económico y que lo puedan invertir. Y yo creo que el unir esas dos piezas, a quién y el qué le puedes vender y que sea lo más rápido posible para empezar a tener cash y ya empezar a invertir en publicidad, ahí ya eres más conocido, tienes más audiencia y todo empieza a crecer, pero que es todo lento. Yo siempre digo que del 0 al 100 está el mes, del 30 al 40, pasar del 0 al 100, ¿sabes? Y muchas veces del 30 volvemos al 20 para pasar luego al 35. Y en ese proceso sí que hay que ir como poquito a poco, pero decisiones con pasos firmes. Que también el retorno para luego esa inversión, sí que es cierto que yo esa inversión, ese retorno, no lo invertí a mí. Yo no, es más, que yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo para sacar ropa cuando me grababa por aquí? Intentaba comprar cosas llamativas, collares o un volante, porque al final vendía moda. Pero es que no podía comprarme ropa. Toda la inversión era para publicidad, para formación, para crecer. Y me quité de caprichos y demás míos porque sabía que era el momento de toda la inversión retornarla en el negocio, no en mí. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que en cada momento de nuestro crecimiento tenemos que priorizar. Pero ¿te acuerdas sobre las creencias o emociones que te limitaban en el inicio a nivel de crecimiento financiero, me refiero? Porque como somos los humanos y tenemos que tener en cuenta no solamente cómo actuamos, sino qué es lo que sentimos en cada momento y también qué es lo que pensamos, nuestra mentalidad. Y por eso siempre es interesante saber cómo ha cambiado mentalidad de un empresario en este proceso de crecimiento. ¿Te acuerdas sobre las creencias o algunas emociones que te bloqueaban a nivel de finanzas en el inicio y cómo conseguiste cambiarlo, transformarlo? La verdad que son pequeños detalles, pero el leer simplemente sobre mindset, mentalidad y dinero, entender la energía del dinero, para mí eran cosas totalmente nuevas. Yo venía de una familia que los típicos mensajes, no, mejor algo seguro, o mejor ser pobre y honrado. Entonces, es verdad que son frases que te van marcando, ¿no? Y sobre todo esas creencias limitantes. Yo recuerdo una frase que me decía mi madre con toda su buena intención, pero me decía, pero tú, es como una frase como tú que te crees que hace una familia de ricos, ¿no? Cuando algo tú pedías algo, yo siempre es algo raro, a veces yo siempre me he imaginado como que iba a tener dinero. Yo le decía, no, pues yo voy a tener dinero cuando decía de pequeña. Y mi familia decía, pues de verdad, tú has nacido en una familia humilde, ¿no? Como has nacido aquí, te quedas aquí y tú te lo crees. Yo durante mucho tiempo pensaba que el empresario que tenía éxito era porque era un niño de papá y mamá y que le habían puesto en la empresa. Yo mismo lo he dicho. Y yo pensaba que yo había nacido en una familia humilde y era lo que me tocaba. Y el otro día vino aquí un cliente a la agencia, ¿no? Y le dije yo, mira, pues podrías crear una aplicación. Le di una idea de negocio y me dijo, pero yo todos los que conozco que tienen ese tipo de aplicaciones, sus padres tienen dinero. Y le dije, cuando lo vi desde fuera, dije, ostras, es que yo pensaba lo mismo hace unos años, ¿no? Y cuando tú te das cuenta que es una creencia limitante total que tenemos en la mente, que cuando tú te lo crees, es que no, es difícil explicarlo y me cuesta materializarlo porque yo no creía en esto hasta que no lo he vivido. O sea, yo era de las que creía que esto, el mindset, la energía, las creencias limitantes, eran cosas de libros de autoayuda. Yo he sido de esas. Pero lo he visto en mí, que ha sido como muy natural el proceso, ¿no? Y cuando lo he visto en la práctica en mí, digo, ostras, cómo he cambiado la Ainhoa de hace 10 años, que tenía unas creencias limitantes brutal y ahora sientes que el entender cómo se mueve la energía del dinero, el entender la educación, cómo influye la educación en ti, en que tú creas que es la realidad y la realidad es esto, el universo es esto, ¿sabes? Nosotros estamos como mirando lo que nos han enseñado. Y cuando empiezas a hablar con otro tipo de personas, sobre todo el
a mí me ayudó mucho el ir a Estados Unidos cuando me formé allí en Miami y conocí a gente de otros países, a personas de otros países, y decir, ostras, es que en España, y me duele mucho decir esto, ¿no? Pero el sueño americano se dice por algo, el sueño americano es por algo. Cómo ven la parte empresarial, la parte del emprendimiento, creo que el emprendimiento se ve como sobrevivir, como darte de alta autónomo y tienes tu sueldecito porque no encuentras trabajo. No, ahí son sueños, es pensar en grande, es que puedes crecer empezando, se dice, ¿no? Pero un Zuckerberg o Amazon no empezaron en sitios muy pequeñitos. Entonces, al final, cuando te das cuenta que yo creo que desperté cuando dije, si una persona puede, ¿por qué yo no? Claro, tal cual. Es que dije, esa persona empezó sin nada. Yo también, en la empresa que estuve trabajando, cuando contaba que lo compatibilicé, conocí al CEO porque trabajaba muy en ese humano y era una persona que tenía una empresa aquí en Cádiz, que era también una creencia mía limitada, te digo en Cádiz, ¿sabes? Como en la de España. Una empresa en Cádiz con más de 200 empleados, con una oficina en un edificio enorme que había comprado aquí en Cádiz. Dije, y él era de un pueblecito, de una familia humilde que su padre creo que tenía una panadería o algo así. Y yo dije, a mí fue como... Aparte en mi podcast tengo una entrevista con él porque me apetecía entrevistarlo y dije, fue una inspiración para mí, igual que mi rechazo de no quiero trabajar contigo porque creo que puedo aportar más, pero para mí miraba todos los días y dije, yo lo veía dirigiendo la empresa y para mí fue como que yo lo miraba y decía, todo el rato yo estaba pensando, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Todo el rato yo pensaba, ¿por qué yo no? Porque yo pensaba que había que tener dinero, él no lo tenía, yo pensaba que aquí en Cádiz no, y él está en Cádiz. O sea, entonces como todas mis creencias me las fue rompiendo. Y para mí fue como esa inspiración de decir, ¿por qué yo no? Y por eso yo creo que resurgí con tanta fuerza, ¿no? Y dije, ¿cómo que no? Claro que puedo. Y eso es verdad que hay que trabajar y ser consciente. Sobre todo que primero tomar conciencia de cómo hablamos, qué afirmaciones hacemos por inercia. Y cuando eres consciente ya puedes empezar a trabajarlo. Pero primero yo creo que es tomar conciencia. Sí, sí, sí. Me encanta hablar sobre mentalidad, sobre las emociones que nos pueden bloquear, porque realmente siempre descubres algo nuevo. Y es algo interesante porque a nivel energético, cuando estoy mirando hacia ti, veo muchísima energía de emperatriz, ¿vale? O sea, por eso me cuesta entender cómo pueden aparecer algunos pensamientos que pueden limitarte porque se nota grandeza, se nota como tienes esta energía de expansión, de la energía de ayudar a los demás de forma masiva. Y eso se siente, ¿sabes? Y por eso, otra pregunta que quería hacerte, ¿qué es lo que te ayuda, pues, identificar estas creencias o algunas tramas emocionales que te pueden bloquear en cada momento de tu crecimiento? Yo creo que poner en duda un poco todo lo que he pensado, ¿no? Y ahora mismo tú me lo estabas preguntando y digo, ¿cómo lo hago? Yo creo que es poner en duda porque justo antes de empezar no te decía, llevo todo el verano que me preguntaba la gente, ¿qué tal? Y digo, no está siendo muy buen verano. Y yo luego digo, ¿por qué lo digo tantas veces? Porque me lo estoy creyendo y no quiero decirlo porque al final me lo creo y va a ser un mal verano. Y si pienso objetivamente, está todo bien, la familia, ¿no? Lo primero, la salud, el negocio, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué se me está metiendo eso en la cabeza? Entonces, creo que el poner en duda cada cosa que decimos y yo sobre todo creo que al desarrollar, trabajar con alumnos, con mis alumnas, he crecido también mucho porque lo veo desde fuera y veo sus creencias y veo sus limitaciones y veo el potencial en ellas y digo, ostras, qué pena que el potencial que tiene. Y yo enseño marketing y me he dado cuenta que al final le tenía que meter un poco de coaching, un poco de mentalidad, porque yo no podía enseñarles marketing si estaban aquí cerradas. Tenía muchísimas limitaciones. Yo decía, es que no me van a ir a enseñarte un funnel, enseñarte ads, cuando tú el problema que tienes es que no crees que seas capaz de hacerlo. Entonces he vivido muchos procesos con todos esos alumnos que me han hecho verlo desde fuera y entenderlo de decir, si ella está diciendo eso, yo muchas veces me digo cosas también. Entonces, cada vez que yo digo una afirmación sobre mí, la pongo en duda. Y digo, fíjate, ¿qué estoy diciendo? ¿Es real? Y también decir eso, que ocuparnos. Yo le digo mucho a mi equipo, no vamos a ocuparnos y no a preocuparnos. ¿Cuántas cosas nos preocupan que no han pasado ni van a pasar nunca? ¿No? Y el ser consciente de lo que hablamos, de lo que pienso, de lo que digo. Algo que me ayudó mucho, y sobre todo cuando te conocí a ti, Alessandra, el ponerme meditaciones, que me cuesta muchísimo meditar, muchísimo. Yo soy una persona como muy técnica, muy práctica, entonces toda la parte que sea más mística me cuesta muchísimo.
pero me ponía meditaciones de 2 minutos, de 5 minutos, de abundancia, de desbloqueos, y me ponía a escucharla y era como, venga, voy a empezar, en vez de hablarme yo con mis mierdas, básicamente, voy a escuchar otro mensaje que se me meta aquí, ¿no? Y ahí te das cuenta de cómo estabas, qué tenías tú en la mente y ahora lo que te está entrando de fuera, que es totalmente diferente y cómo cambia, ¿no? Tu actitud. Es que tu actitud, incluso tu lenguaje, tu ganas de hacer las cosas, de tomar acción, como decíamos antes, ¿no? Es importante tomar acción. Entonces, empiezan por ahí, muchas veces empiezas por ahí, que como nos cuesta entender cómo nos hablamos porque lo normalizamos, pues empieza con meditaciones de ese tipo, que te empieces a hablar desde otra voz, ¿no? En serio. Sí, sí, sí. Meditaciones es una herramienta poderosa, o sea, me encanta. Medito cada día, cada tarde, sobre todo. ¿Qué métodos de autoconocimiento profundo? Cuando descubriste algo sobre ti y pensaste, wow, no lo sabía esto sobre mí, o quizá algunos expertos que te ayudaron mucho en este aspecto. Estuve recuerdo en una mastermind que nos hicieron el arquetipo, ¿no? Yo creo que fue. Y es algo muy curioso porque te digo, yo creo que te envidio a Alessandra de ti del conocimiento que tienes sobre esto, porque a mí yo soy como muy reacia, muy de ir a la práctica, de ir a actuar y me cuesta como pararme y pensar. Y me lo hicieron y me llamó mucha atención que me aparece, bueno, primero lo hicieron con mi marido, que es mi socio en este momento, que éramos 100% incompatibles. Wow. Trabajar ¿En juntos. serio? Sí, nos miramos los dos y dice, porque hay amor, hay atracción, hay otra cosa, pero como pareja profesional, porque soy muy iguales, hermanos, digamos, como muy ambiciosos, muy competitivos. Y es muy curioso porque yo nunca me he sentido competitiva, ¿no? Yo siempre lo he mirado como exigencia. Yo, por ejemplo, he pensado en cómo era yo de pequeña, ¿no? Y era como, recuerdo la sensación que me preguntaba en la lección y si no me la sabía perfecta, me empezaba a dar como un calor, unos nervios, temblaba, yo tenía que hacerlo todo perfecto. Y nadie me exigía nada, mis padres no han sido nunca exigentes conmigo, sino era algo mío, de una exigencia que ahora lo he cambiado, ya no soy así. Pero quizá ahora lo he transformado en competitividad, pero no, pues puedo más. Pues no es tanto en la perfección, eso no suelta bastante a mí y no soy así, pero sí en esa parte competitiva y ambiciosa. Y yo nunca entendía, Alessandra, eso de mí, ¿sabes? Yo he dejado muchos trabajos. Mi primer trabajo fue en el periódico, yo estudié periodismo, empecé a trabajar en un periódico y era todo el mundo como, ostras, has triunfado, pero todo te ha salido perfecto. Y yo le decía a mis padres, es que algo por dentro me dice que no es mi sitio. Y yo, me encanta la comunicación, pero yo decía, no me veo con lo que estoy haciendo. No sé. Y mi madre siempre decía, bueno, pues busca otra cosa. Y digo que mis padres económicamente no han estado bien. Y es más, yo he ayudado muchas veces económicamente a mis padres, que no puedo decir que tenía ese apoyo. Pero bueno, no tenía nada. Yo recuerdo a mis amigas tenían un coche, viajes, con 20 y pocos años. Yo no tenía nada, Alessandra, yo no tenía nada. Yo seguía de trabajo en trabajo, probaba cosas, hacía unas prácticas, me llamaban para hacer algo de freelance, yo lo probaba. Yo probaba cosas porque yo sentía que había algo, pero yo no sabía el qué, ¿no? Y en ese proceso de por qué no estoy nunca contenta con nada, yo no lo entendía. Yo me sentía súper mal, súper frustrada, rara, porque me decía, bueno, oposita. Es más, me compraste los libros, hice el máster del profesorado para opositar como profesora de lengua y literatura. Y me empecé a leer en la primera página y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Es que no. Entonces yo estaba súper desubicada de por qué yo no estoy como plena en nada. Siempre como que tengo una curiosidad o una cosa por aquí que quiero algo más. Y cuando empecé a conocer gente como yo es cuando me bajó ese nivel de estrés de decir, no soy rara, o sea, es que realmente soy ambiciosa, soy creativa, soy emprendedora, y yo no lo entendía porque no tenía nadie alrededor como yo. Eran todos funcionarios, todos tenían sus trabajos estables, entonces era el bicho raro. Y ese proceso de entender mi sitio, yo siempre digo que hay que encontrar el sitio donde brilles. Y cuando tú no estás brillando es porque no estás en el sitio correcto. A mí me ha costado años entender cuál era mi sitio y por qué yo tenía esas sensaciones que no comprendía. Es que no las entendí. Pero ¿hay algunas herramientas o métodos que podrías destacar, que podrías recomendar a otras personas que ahora mismo están desorientadas y necesitan pues vivir este proceso de autoconocimiento profundo? Yo quizás, no sé, yo no utilizaba ninguna herramienta, Alessandra, la verdad, no recuerdo, sino, no sé, no podría decir ninguna herramienta porque ha sido ahora, en esta etapa, cuando sí que ahora hago coaching y me está ayudando bastante.
meditación, pero estoy probándolo ahora. O sea, yo es verdad que en ese momento de turbulento, yo siempre decía que hablaba mucho conmigo misma. No sé si eso es una herramienta, pero yo me hablaba y decía, ¿por qué te está pasando eso? ¿Qué es lo que quieres? Como que me hablaba en tercera persona y yo tenía conversaciones conmigo misma. Pero ahora sí que como herramienta profesional, ahora mismo el coaching, que es un coaching ejecutivo más que a nivel personal, pero me está ayudando a tomar decisiones con la empresa, no entrar en esos bucles, sino tener una persona que te ayude. Para mí el coaching es como desatar esos nudos, cuando tienes nudos de no sabes por dónde seguir. Claro. Pero creo que ese acompañamiento, cuando hay veces que tú sola no detectas qué es lo que hay, ¿no? Porque al final el coach te ayuda a que tú te respondas sola, no te va a dar una respuesta. No te va a decir, no vas a llegar a tener un problema y te lo soluciona, sino te ayuda a que tú misma encuentres la respuesta. Entonces, a nivel profesional como ayuda es lo que estoy haciendo ahora mismo. O sea, que llevo como un año así con coaching y es verdad que lo he dejado un par de meses, lo dejé por algo y es como, lo necesito en esos momentos de crisis de hablar con alguien y no entrar en esos bucles que no te llevan a ninguna parte. Claro, es algo muy importante sentir este apoyo también y ver tu situación desde fuera. Pero, ¿qué cambios viviste después de empezar a trabajar con esta coach? O sea, ¿podrías destacar algunos cambios que sentiste? Sobre todo a gestionar la frustración. Lo que decía antes, no invertir demasiado tiempo en algo que no ha salido, sino en tener planes de acción y sobre todo bajar ese nivel de estrés o el nivel de incertidumbre muchas veces que sentimos, no es inevitable cuando tienes un negocio. El sentirte como normalizar, ¿no? Algunos sentimientos que hay veces que entras en ese bucle de ¿por qué me siento así? Normalizar y aceptarlo, que es normal. O sea, es normal sentirte mal, es normal sentirte estresada, tener un bajón. Que no te bloquees, ¿sabes? Que ayudarte a que no te bloquee porque estás tomando acción, pero aceptar que lo estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y que no te estreses, tengo que dejar de sentirme así sin entenderlo, ¿no? Y eso sí que me ha ayudado bastante, el no querer estar siempre como tengo que estar, sino que hay veces que pues, me siento así porque soy humana, hay impactos externos que te afectan, ¿no? En situaciones. Y aceptarnos siempre con el foco puesto, bueno, ¿en qué voy a hacer, ¿no? para salir de aquí? Pero en un proceso no salgo de un día para otro. Al final, tener paciencia, yo creo que eso también lo he aprendido. Que era muy impaciente y ahora sé que todo tiene su tiempo y hay que esperar muchas veces. ¿Y qué es lo que sueles hacer cuando te sientes bloqueada, enfrentando con algún desafío nuevo? O sea, si no te ayuda un coach o si pasa algo nuevo para ti que todavía no sabes cómo resolver, ¿cómo lo estás afrontando y qué es lo que podrías recomendar a las personas que están en esta situación? Pues yo ahora, bueno, te lo comentaba Alexandra de entrar, que está justo en un proceso un poco raro de dificultad para visualizar lo que viene. Yo creo que la visualización es muy importante. Si tú estás viendo qué es lo que quieren a nivel personal y profesional, Sí. trabajas en ello, ¿no? Siempre digo que no es que pase, ¿no? No es magia, sino que si quiero una casa nueva, al final pues estás mirando en un portal para ver ofertas, dejas tus datos para que te llamen si hay una promoción, entonces al final estás caminando hacia ella, ¿no? Para que pasen las cosas. Entonces ahora mismo he llegado a un nivel que era como, quiero tener mi oficina, quiero tener mi equipo, quiero tener diferentes líneas de negocio, y cuando ya lo he conseguido, no creo que tampoco el foco sea solo facturación, porque eso tampoco me motiva. Entonces, como no visualizo cómo me veo en un año o en 2 años, me está costando. Entonces, ese ejercicio, yo sí que a mí me sirve mucho como la página en blanco, ya sea mi pizarra o un folio en blanco, y empezar como a hacer un mapa de qué tengo ahora mismo, qué oportunidades veo de negocio, qué cosas no están funcionando que podrían ayudar, y empezar a dibujar eso. Yo soy mucho de papeles, tengo todo esto lleno de papeles porque necesito como soltarlo por escrito y eso sí que me ayuda mucho. También pues ayudarte eso de hoy hablar contigo, seguro que me ayuda a relajar un poco esa tensión mental de solo pensar en eso, sino que me cuentes anécdotas tuyas, me cuentes experiencias tuyas que me van a inspirar y relacionarte con personas que te inspiren es muy importante también, ¿no? Pero a mí me viene como el soltarlo por escrito y tener acción. Me ayuda mucho de qué voy a hacer esta semana, qué voy a hacer este mes, voy a hacer los próximos 3 meses y con fechas para no dispersarme. Yo intento evitar mucho la dispersión y que las ideas se diluyan porque son muy creativas y al final tengo muchas ideas, pero es como las aterrizo y le pongo fecha para probarlas, si funcionan bien y si no, pues nada, pero
que sí que tomen acción pronto, ¿no? Para probar cosas. Sí, 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 me encanta porque obviamente siempre tenemos que experimentar, probar y siempre salen soluciones. Pero me encanta que estás mencionando que es importante tener el contacto tanto contigo misma, con tu intuición, dibujar, o sea, estos esquemas que te ayudan a estructurar tus pensamientos y las estrategias nuevas, pero también estar en contacto con el mundo, con otras personas, observar qué es lo que está pasando, qué señales nos está mostrando el universo, el mundo, otras personas, qué es lo que nos están comunicando y observando la realidad que nos rodea, siempre podemos encontrar estas nuevas soluciones. Por eso, o sea, me encanta que estás reforzando este mensaje porque puede ayudar a muchas personas y también me inspira mucho ver que realmente para mí eres una persona que consiguió un equilibrio en su vida porque tú, como lo veo, ¿vale? Conseguiste este equilibrio entre la parte profesional, la parte personal, tienes familia, tienes hobbies, haces deporte, o sea, te veo muy equilibrada en este aspecto. Pero, ¿cómo tú podrías definir este concepto de hacer crecer un negocio en modo femenino? Porque para mí se trata de hacer crecer tu negocio en modo femenino en equilibrio de todas áreas de tu vida, ¿no? Cuando tú estás disfrutando del negocio, del crecimiento profesional, pero también consigues este equilibrio. ¿Cómo defines este concepto de hacer crecer un proyecto en modo femenino? Yo estoy muy orgullosa, sobre todo como madre. Yo creo que lo he hecho y justo nunca lo he pensado porque yo soy como, creo que muy masculina en muchas cosas. Pero mi marido es verdad que me dice, tenemos que estar más horas en la oficina, tú tienes que pasar más tiempo. Y yo le digo, no. O sea, yo siempre he puesto la red flag de tengo que pasar tiempo con mis hijos y si pierdo un poco de rentabilidad porque tengo que contar con más equipos, prefiero perder, pero no quiero perder el tiempo, ¿no? Con ellos. Y eso estoy muy orgullosa de cómo lo hemos creado y sí que me implico mucho a mis hijos también en el negocio. Vienen mucho a la oficina, ¿sabes? Me digo que es un poco complicado para ellos, pero mi hijo mayor ya dice, mi madre ayuda a una gente a vender online, ¿no? Wow. Y yo digo, Gonzalo, necesitaría alguna estrategia para vender más. Debemos comentar las ventas. Me dice, mira, pues puedes poner un cartel en la puerta de la oficina que ponga, aquí ayudamos a vender online, ¿sabes? Y él ya como que va a tener su idea y digo, bueno, pero pasa muy poca gente por la puerta, pues lo ponemos por todos sitios, ponemos muchos carteles. Entonces yo intento implicarlo y que lo entienda. Me da muchas que me dicen, soy pequeño y no lo entiendo, que te tengas que ir 2 días a Madrid, pues además no lo entiende, ¿no? Pero sí que intento, me cuesta más sacar tiempo para mí, lo que tú decías, el deporte, me estoy poniendo de por lo menos 2, 3 días a la semana, sacar tiempo porque viene muy bien. Siempre digo, estoy contando las series y no estoy pensando en el momento en que dejo la mente en blanco 100%. Y también ya necesitamos, ¿no? Por la edad, digo, no tengo 20 años, el sentirme bien, ¿no? El sido madre, el sentirme sana y con energía. Y la parte de pareja también, de sacar hueco para la pareja, porque somos padres y socios. Entonces, al final, una cena, los dos, al final acabamos hablando del negocio, pero intentamos, no sé, hace 2 semanas, perdón, nos fuimos 2 días a Tarifa, a la playa, y le dije, mira, no hablamos todo el fin de semana, estamos con los niños, nos fuimos los 4. Intentamos hacer ese tipo de escapadas de 100% tiempo de calidad, y en el día a día sí que yo tengo horario de colegio, yo trabajo de a 2, los llevo al cole y los recojo del cole, alguna tarde trabajo, pero intento que no, que por la tarde los llevo a sus actividades extraescolares, estoy con ellos. Y ahí sí que me he forzado a decir no, o sea, es el tiempo con ellos y hay veces que tengo que venir a la oficina y digo, vente conmigo y que él me vea trabajando, que yo le digo que es mi sueño, intento explicarle que es mi sueño, el sueño con ser futbolista, sobre todo con el mayor que ya tiene 6 años, puedo hablar con él un poco más. Yo digo, igual que tu sueño es jugar al fútbol, el sueño de normal es su empresa y tú tienes que entender que yo le dedico tiempo, intento que cosas de mentalidad que ahora me doy cuenta, intento ya aplicarlas con ellos, ¿no? Para que lo entiendan, para que vean que hay un esfuerzo y un sacrificio detrás, pero que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Que no es sueños, sino alcanzar yo siento como esa coherencia, ¿no? De lo que tú sientes que puedes hacer y lo que haces finalmente, ¿no? Que puedes hacerlo con trabajo, constancia y foco. Y eso, la verdad, que ahora que lo cuento, estoy soltando muchas cosas contigo y Alessandra, es como que, ostras, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero eso sí que me siento orgullosa, ¿no? De haber conseguido el equilibrio entre la familia, el negocio, la pareja. Y eso yo creo que eso no hay marcha atrás, porque hay mucha gente que como que lo doy todo y yo siempre digo qué pena. A ver, suena feo, pero si no tuviera niños,
yo estaría ahora comiendo el mundo, ¿sabes? Digo, ¿por qué no me dio a mí este mindset antes, ¿no? Con 25 años. Pero bueno, las cosas ya cuando llegan y dije ese tren pasaba y dije, no quiero tampoco que el ser madre me reprima. Eso sí que lo sentí de decir, es más, yo estaba pariendo en el hospital y me llevé el portátil y yo el lunes estaba en casa con el ordenador. Yo no tenía baja de paternidad, ni embarazo, ni nada, pero porque no me pesaba, ¿sabes? No lo sentía como un trabajo, es como que sentía que era el momento que yo tenía que estar 100%, y yo digo, no quiero ser una madre ausente, pero tampoco quiero parar mi vida profesional porque haya sido madre. Entonces, intenté llevarlo 50-50, pero no me hubiera sentido bien diciendo, bueno, paro y cuando mis niños sean más grandes ya vuelvo. No, sentí que lo hice con 2 bebés ahí embarazada y con 2 bebés, por eso que la excusa también de la maternidad no deja de ser una excusa. Cuando dices, no, es que ahora no es el momento, tengo niños, se puede, al final se puede, y mis niños no tienen carencias mías porque paso más tiempo con ellos que cualquiera que trabaje por cuenta ajena. Porque yo veo pocos padres que vayan todos los días a llevarme y a recogerlo del cole porque tienen horario. Entonces es cuestión de ganar en libertad, pero tampoco perder tu parte profesional, porque son años que vamos quedándonos atrás y luego cuesta remontar. Yo creo que... Sí, sí, sí. O sea, de nuevo se trata de nuestras creencias. Si creemos que podemos conseguirlo, podemos encontrar esta fórmula para conseguir encontrar este equilibrio. Y tal y como nuestras emociones y nuestros pensamientos definen nuestro futuro, hay muchas personas que están haciendo crecer sus negocios o sus proyectos en una lucha constante, teniendo esta sensación de la lucha, no están disfrutando tanto de sus negocios, porque desde fuera yo percibo que tú estás disfrutando muchísimo de tu negocio. O sea, es una energía de disfrute. Para mí también es una energía de hacer crecer un negocio en modo femenino, disfrutando de todos estos procesos y encontrando esta fórmula que nos ayuda a vivir en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podrías recomendar a los empresarios, emprendedores y expertos que sienten que para crecer hay que esforzarse muchísimo, hay que luchar? ¿Tú crees que es necesario luchar y esforzarse muchísimo para crecer? A ver, yo creo que depende de lo que hablemos, si es esfuerzo a nivel mental o esfuerzo a nivel de riesgo, de sacrificio, pero esfuerzo a nivel de tiempo, no, o sea, para mí el tiempo es como algo que me agobia muchísimo, el paso del tiempo es como, quiero disfrutar del tiempo, es algo como que de mis padres, de mis hijos, entonces como, cuando yo trabajaba para otra era lo que me agobiaba, me están quitando tiempo, siempre es como una sesión para mí, entonces el tener yo mi libertad de mi tiempo no me lo puedo quitar yo mismo, o sea, me lo puedo quitar ahí por cuenta ajena, pero cuando es mi negocio, lo único que tenemos es libertad. Yo creo que es lo que podemos decir todos los empresarios, ¿no? Que soy el dueño de mi tiempo. No te quites eso, ¿no? Intenta organizar de otra manera, contar con profesionales, mejorar procesos. Creo que hay formas de revisar cómo ser más productivo, pero sin quitarte tiempo. No todo es tiempo, porque estés más horas no vas a tener mejores resultados. Eso sí que lo he aprendido yo. Pues a lo mejor quizá un poquito más rápido, puede ser, ¿vale? No quiere decir siempre que no tenga una consecuencia, pero no va a ser proporcional 100%, es decir, porque yo dediqué 24 horas para tener un 24% de mejora en el negocio, entonces ahí tienes que equilibrar, es decir, estas 8 horas son para mí, ponerte unos horarios, eso sí que creo que es importante. Yo cuando trabajaba desde casa era un descontrol, y desde que tengo unos horarios todo es paz mental, todo más organizado, sabes que estás de 9 a 2 y tengo que optimizar mejor mi tiempo porque sé que por la tarde estoy en casa con los niños. Claro. Entonces te organizas mejor. Esa gente que es como me levanto y me acuesto, soy de madrugada y no tienen horario, yo creo que eso al final, a nivel salud física y mental, creo que sea beneficioso y no creo que se vea proporcionalmente en el negocio tampoco, los resultados. Sí, 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 sobre todo tu estado emocional, tu estado de la energía influye mucho también en los resultados, o sea, cómo lo sientes, cómo influye tu estado emocional y energético en tus resultados y en tu facturación. Y también una cosa, ahora me acuerdo que yo decía antes, la decía de la gente que nos rodeamos, de lo importante del networking, de verdad, la gente también, consejos para que emprendiendo, cuidado con quién hablamos. Esa también he aprendido yo, ¿no? Que la familia la queremos muchísimo, los amigos, pero si no están en tu no tienen tu mindset, es como le va a parecer toda una locura, todo le va a parecer un riesgo extremado y cuidado simplemente, es verdad que llega un momento que
que me he enfadado un poco en el mundo, decir, ¿por qué no tengo este entorno que no me deja crecer? Pero te das cuenta que hay ciertos temas que no tenemos que tratar porque merman nuestra energía. Si yo le cuento un proyecto a mi hermana que es funcionaria, que lo que busca es una estabilidad y trabajar 8 horas, me dice, estás loca, ¿para qué te vas a meter en eso? Quédate ya tranquila. Si se lo cuenta a Alexandra, me va a decir, ostras, no, qué pedazo de idea, Claro. me encanta, yo te puedo ayudar con esto, tengo un contacto. Sí. Entonces, eso sí que lo he notado yo en ojo con quien hablamos, por eso está muy bueno rodearte de personas con mindset, que son empresarios, que tienen tu mentalidad, porque si solo te rodeas de tu entorno, que no está en tu mood, no te va a ayudar, o sea, no te va a ayudar a crecer, a dar pasos, y eso para mí ha sido también muy, muy importante y quería destacarlo también. Sí, tal cual. O sea, cuidas mucho tu energía, tu estado emocional y sientes que eso influye también al crecimiento de tu empresa. ¿Sí? Y me ha pasado en lanzamientos que no he estado yo bien. Recuerdo uno de los últimos lanzamientos que se me acaba de ir una persona importante y fue como, no lo esperábamos. Se nos fue una persona importante en el equipo. Hubo malos datos de una inversión de un proveedor que hicimos que no salió bien. Yo estaba como muy negativa, muy estresada porque había que facturar y entré con la energía en el lanzamiento de que hay que facturar sí o sí porque era una necesidad. O sea, y luego, cuando analizamos los resultados, le dije al equipo, al final siento que la energía que yo tenía influía. Y mira que me dijo el equipo y gente, no has dado la mejor clase que has dado hasta ahora en el webinar en directo, porque yo se me da bien al final comunicar y doy toda mi energía en comunicarlo, pero yo había algo en mí que lo transmití que no salió, porque yo no estaba cómoda, no estaba en un buen momento. Y se nota muchísimo, ¿sabes? Y aparte no solo en un directo, ¿sabes? Que estoy hablando, sino la energía que yo transmito al equipo, lo que tú comunicas, es que todo, no sé muchas veces explicarlo, tú seguro que lo explicas más que yo, Alessandra, pero es como sentí en conclusión que mi energía se había empapado todo el lanzamiento y por eso no había tenido el resultado. Y cuando estás desde la desesperación, desde el tengo que facturar, cuando tienes esa energía, no salen las cosas, ¿sabes? Tienes el foco en dar lo mejor en el producto, en dar un buen resultado, en lo que está de ti, de tu parte. Hay cosas que tienes que no están de tu parte. Entonces, cuando pones tu energía en algo que es incontrolable, eso no puede salir bien. Entonces, eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta cuando no estás en un momento que hay que facturar, es que es real. Claro. Tú medirlo y decir, ¿cómo hago que esto no me afecte? Eso es verdad que me cuesta, pero ya sí que soy consciente y por lo menos lo intento. Sí, 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 tienes toda la razón. A mí también me pasaba, yo creo que a muchos empresarios esta situación pasaba cuando estuvimos en un mal momento emocionalmente, no fluyen las cosas tal como te gustaría. O sea, tú puedes esforzarte, puedes invertir tu tiempo, tus recursos, tu dinero en un lanzamiento, pero si no estás bien energéticamente, emocionalmente, o sea, no fluyen las cosas tal como te gustaría. Y me encanta que lo estás transmitiendo de forma tan honesta, porque así muchas personas van a dejar de sentir esta frustración en plan, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y simplemente enfocar la energía y atención en recuperarte emocionalmente, energéticamente. Si necesitas ayuda, siempre hay terapeutas, coaches o personas que pueden ayudarte a elevar tu energía, a sentirte mejor y solo después actuar. Yo creo que es algo muy importante. Y también quería preguntarte, ¿con qué desafíos te estás enfrentando en estos momentos y qué haces para resolver estos desafíos? Pues el gran desafío para mí ahora mismo es la estructura de la empresa, porque es cierto como que crecí relativamente muy rápido en 3 años. Y ahí sí que fue pasar de 0 a 100 y hubo que poner orden, empezamos a meter mano en procesos, en equipo. Y son cosas nuevas que yo nunca me había enfrentado, ¿no? Y ese aprendizaje de ensayo-error pasa factura. Y sí que ahora mismo el tema del equipo, sí que, y lo hablo con muchos empresarios, está siendo como el dolor de muchas empresas, encontrar un buen equipo Eso sí. que sume, que realmente esté la persona en el sitio que tiene que estar. Entonces, te equivocas, es que te equivocas, hay que asumir lo que te equivocas, ¿no? Que es muy difícil conocer a alguien en una entrevista o que venga recomendado, pero es difícil y que encaje con el equipo. Entonces, la construcción de equipo yo para mí este año lo diría como golpe de realidad de lo que es realmente de una empresa, ¿sabes? Con trabajadores, con empleados, con nómina, con unas proyecciones, con unos objetivos. Creo que ya veníamos el año pasado viniendo en esto, pero este año ha sido como golpe de realidad de aterrizarlo. No solo es
soy una infoproductora bueno, que está facturando y tiene algunos finales, sino ya una estructura con más peso. Y eso sí que está siendo un reto. Y algo que tú decías, eso lo he hecho yo mucho de menos, Alessandra, la realidad, la honestidad en los empresarios, lo que hoy en día hay tanto, no quiero decirlo, pero sí, vende humo, de factura mucho, y no sé, que sí que está bien. Yo siempre digo, bueno, cada uno su ética profesional y que venda como quiera, pero a nivel ya no de venta, sino a nivel de cuando están en un podcast, cuando están en una entrevista, de contar la realidad, ¿sabes? No queramos idealizar las cosas o guardarme. Yo quizá no sé mi manera de entender las cosas, no soy muy honesta porque creo que siempre voy a ayudar a alguien, porque yo he estado en ese punto también y yo quiero que ahora alguien me ayude y que me cuente la verdad de que esté en un punto más avanzado que yo. Y si fuéramos todos honestos, normalizaríamos cosas y no nos sentiríamos, como tú dices, frustrados de ¿qué me está pasando a mí? Hay un complot en contravía del universo, ¿no? Sino que es normal que pasa todo esto y deberíamos eso, pues, quizás visibilizar un poco más situaciones reales que están pasando y no idealizar tanto eso, la facturación. Aparte de la facturación, si veo que es una pompa de humo. ¿Cuánto es tu rentabilidad? O sea, ¿cuánto es tu Claro, beneficio? tal cual. Plan 70 millones de euros, pero si tienes de gasto 69.000,99, me da igual lo que facture. Entonces, Claro. yo para eso soy como, me gustan la realidad, la honestidad y son mis valores también, ¿no? Y trabajar desde esa ética. Sí, 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 es algo que tenemos en común. Y de verdad que depende de personalidad de las personas, porque yo creo que muchas personas por el miedo no comunican toda la verdad, simplemente por el miedo, pero también, tal y como tú sabes que soy fan de astrología y a través de carta natal también estoy investigando muchísimo qué tipo de personalidad tienen personas diferentes, pues hay personas como nosotras, por ejemplo, yo tengo la luna en Libra y eso significa que lo que siento por dentro, para mí honestidad es vital, o sea, es súper importante. Si una persona tiene ascendente en Libra, también es lo mismo. Yo soy Libra también. Es que yo creo que éramos más o menos de la misma fecha. ¿De qué fecha eras tú? ¿Tu cumpleaños? El 7 de septiembre, ¿tú? Era el 23 de septiembre. Tengo que mirar tu carta natal, pero estoy segura que tenemos muchas cosas en común. Y normalmente, si una persona tiene la luna, es nuestra forma de sentir en Libra, significa que para esta persona honestidad y transparencia es vital, pero para otras personas quizá no es valor principal y por eso, por los miedos, quizá puede esconder algo. Simplemente hay que entender un poco la psicología de las personas diferentes y por eso me ha encantado escucharte que es muy importante filtrar a las personas que trabajan con nosotros también por el tema de valores. Y yo utilizo dos herramientas, por ejemplo, si quieres que te las comparto, porque para mí ayuda mucho para empezar mi intuición, porque siempre sentimos normalmente si estamos equilibradas, obviamente si no estamos bloqueadas, pues si vas a meditar, si vas a conectar con tu subconsciencia, siempre vas a recibir las respuestas correctas para ti. O sea, vas a sentir con qué personas mejor colaborar, con quién personas mejor trabajar. Y a nivel lógico, si quieres ver qué capacidades tiene, qué tal superpoderes tiene, qué valores tiene también, se puede mirar en la carta natal, porque yo analicé tantas cartas natales y siempre, siempre, siempre las personas me dicen lo mismo. Alexandra, ¿de dónde lo sabes? Y por eso yo creo que para nosotras, para empresarias, como valoramos muchísimo nuestro tiempo y queremos evitar este periodo de prueba y error y tomar decisiones más acertadas, pues para mí astrología es una herramienta poderosa porque puedes ver con claridad con qué persona estás comunicando, porque muy a menudo muchas personas quieren trabajar contigo porque tú tienes un cierto reconocimiento, que son muy leales a tu marca, pero quizá no tienen algunas capacidades que necesitas tú, no encajan a tu equipo, pero te van a decir lo que quieres escuchar tú. O sea, es muy importante tanto escuchar nuestra intuición como analizar a través de las herramientas diferentes. Para mí me encanta, a mí me encanta astrología, pero también hay otras herramientas que nos permiten hacer este análisis previo y conocer a una persona más allá de lo que nos comunican, porque es algo que después será muy beneficioso tanto para nosotras, para formar un equipo de las personas muy alineadas, ¿no? Porque es muy importante que estemos muy alineados
alineados y comprometidos con la misión de la empresa, porque tu empresa tiene una gran misión y también difundes la conciencia, ayudas a muchas marcas a crecer y difundir su impacto social positivo. Entonces, para tomar estas decisiones más acertadas y formar un equipo alineado es muy importante, pues, analizar a cada persona antes de firmar el contrato. Yo lo siento así porque también cometí muchos errores en el pasado y cuando no estuve en un momento de equilibrio, ¿no? Es como tengo confianza, confío a todo el mundo. Si me dicen algo, yo sí, claro. Súper confiada, es más igual. Yo soy no pienso que nadie tenga como malas intenciones. No se me- Claro, ya lo tal estoy cual. empezando a entender, pero en mi mente como no entendía que alguien pudiera tener Claro. intentar el mal, ¿sabes? No, no se me pasa por la cabeza. Y es verdad que te das cuenta que te tienes que equivocar para darte cuenta. Sí, porque solemos comparar a las personas con nosotros, porque pensamos que otras personas sienten y piensan igual que nosotras. Y si nosotras tenemos buenas intenciones, si queremos armonizar los espacios donde estamos y crear estas relaciones armónicas, si somos honestas, obviamente esperamos que otras personas también lo son. Y hay muchos factores, no estoy juzgando a nadie porque pues es un tema psicológico y a veces las personas crecen en las familias disfuncionales y tienen muchas heridas, muchos miedos y eso es algo que hace a otras personas actuar de una cierta manera, esconder algo. No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que normalmente si tenemos unas buenas intenciones, no, confiamos mucho a las personas. Entonces, Que tiene muy buenas intenciones, es decir, como quiero ayudarte, te dice, te voy sí, a ayudar aquí, o sea, y no lo está haciendo por engañarte, sino que cree que puede conseguirlo y luego no puede. Y también hay veces que es un exceso de buenas intenciones da esas decepciones. Pero bueno, todo eso al final son errores. Siempre digo, cuanto más veces me equivoco, menos cosas tengo, ¿no? Ya en las que equivocarme, ¿no? Y es parte del proceso el equivocarte. Pero bueno, es lo que te decía al principio, es como es en un momento que han habido errores, ¿no? En el negocio de confiar pues, en proveedores, en equipos, lo que no ha funcionado. Y es cierto como que hay veces que tú dices, ostras, como que necesito un poquito de aire, de oxígeno, ¿no? Me ahogo. Y eso hay que trabajarlo y hay que pasarlo, ¿no? Y entender ese proceso, decir, bueno, si en ese momento que tenía que equivocarme, algo tenía que aprender, ¿sabes? sí. Me gustaría aprender esto y porque tampoco puede ser todo idílico, no sería real. Y lo que pasa es que nunca a nadie le apetece pasar por estos malos momentos, pero son parte de ese camino. Nuestro camino. Sí, 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 tal cual. Es que contaba esta historia también, que en el inicio de mi carrera también me enfrentaba con la situación que, por ejemplo, cambié 5 veces a los traffickers, a las personas que me configuraban publicidad, porque siempre pasaba algo y yo perdía mucho dinero. Y después cuando hice una regresión, yo descubrí que tenía que aprender lección de escuchar a mi intuición cuando empiezo a colaborar con alguien. Y no sabía cómo escuchar mi intuición, no sabía cómo conectar con mi subconsciente para sentir realmente, no tomar decisiones basadas en la lógica, en plan, me parece que es una persona profesional, me parece que va a funcionar, sino aprender a sentir más, aprender a conectar con mi cuerpo y conectar con mi subconsciente para tomar las decisiones más acertadas que no están basadas en la lógica, porque a veces con la lógica no podemos prever todas las consecuencias que van a pasar después en el futuro, ¿no? Entonces, simplemente siempre cuento esta historia porque solo después de regresión, solo después de hacer este viaje al subconsciente, lo que pasaba antes en mi historia, entonces descubrí que no escuchaba mi intuición y por eso cometía siempre estos errores y al final perdía mucho dinero, o sea, invertía en algo que no me funcionaba. Y gracias a esta regresión después, o sea, cambiaron muchas cosas. Empecé a atraer a las personas que empezaron a apoyarme mucho, a las cuales podía confiar, que
ayudaron a fortalecer mi equipo y entonces todo empezó a fluir mucho más rápido y por eso a veces hay algunos factores que no tenemos en cuenta y por eso es tan importante aprovechar varias terapias, regresiones, constelaciones o métodos que nos ayudan a llegar más allá de lo cognitivo, porque cuando estamos en la mente no podemos tener en cuenta todos los factores, pero cuando profundizamos y sabemos qué es lo que guarda nuestro subconsciente, porque ahí hay muchos temas ancestrales, hay muchos temas kármicos, entonces eso nos ayuda a desbloquear algo que no tenemos en cuenta, porque como somos personas muy intelectuales, siempre en la cabeza, siempre en la mente, pues a veces nos ayuda muchísimo realizar este ejercicio de conectar con lo más profundo y encontrar estas respuestas que necesitamos en cada momento. Y también me encantaría que nos cuentes un poco sobre los proyectos que ahora mismo estás realizando, porque siempre tienes muchos proyectos y qué es lo que te gustaría destacar ahora, qué es lo que te inspira en estos momentos. Ahora que tú dices, Chapi, ha sido un aprendizaje el tener muchísimas líneas de negocio. De repente, como en 2 años he sacado muchas cosas. Y ahora ha sido también una etapa de back to basics, volver al inicio, porque eso me ha supuesto tener mucho equipo. Como el equipo no funcionaba, es como, espera, vamos a hacer limpieza de equipo, vamos a ver qué es lo que es rentable. Y justo ahora estamos poniendo el foco en lo que mejor resultado nos está dando, lo que son nuestras mentorizaciones a negocios de moda. Growth Lab, perdón, la palabra Lab, la que siempre me ha acompañado desde el principio. Y ya es como, ya es anecdótico, ya no me puedo separar de ella. Y esa parte de crecimiento, ¿no? Ayudar a crecer a esas mujeres que tienen negocios que son limitantes, pero son negocios limitantes porque bien físicamente estén en un sitio pequeño, porque no sepan, le falten herramientas para crecer a nivel digital. Y le damos pues yo siempre digo que te doy esa caña, ¿no? Para salir a pescar, a coger peces que les falta y hacer que sus negocios sean rentables y que se sienten bien en coherencia con ellas mismas. Hay mucho de coaching también en este programa. También de facturación, evidentemente, porque tienen que crecer, pero trabajamos mucho con ellas, todas estas creencias limitantes, todo ese por qué y para qué creaste un negocio de moda, ¿no? Que es tu sueño, pero tienes que alinearlo con muchas más cosas. Y la verdad que en el proyecto donde ponemos ahora todo el foco, el evento Glam Experience este año seguramente pivote, porque en verdad que ponía mucha energía en él y quiero hacer algo como más pequeñito, más. Este año estoy como más recogida, todo más poner foco, algo más pequeñito, más conocer a las personas y nos gustaría hacer algo a ver octubre o noviembre porque en el evento como tal grande sí que este año no tenía yo la energía y eso sí que me consumió muchísima energía del mundo de mí en el evento emocionalmente y necesitaba tener el foco aquí porque es verdad que hemos sido tantos focos que era como este año tocaba ir a lo básico porque el equipo al final no ha acompañado, entonces había que encajar las piezas. Y ahora en Grow Lab, pues hecho todo nuestro foco a ayudar a esos negocios de moda que puedan escalar y crecer. O sea, ¿a quién ahora podemos invitar a tu evento y a tu formación? ¿A las personas que tienen negocio de moda o también hay algunas personas que pueden estar interesadas? También afines, cosmética, complementos, todo lo que sea estética, digamos, visual, siempre digo que podemos ayudarle. Y básicamente que tengan ese dolor, ¿no? De que no tengan el dominio de las herramientas digitales, desde las partes de ads, email marketing, que simplemente se estén centrando en Instagram, que lo que al final caemos, ¿no? En esa herramienta que tenemos más sencilla y al final se queda corto hoy en día, que no funciona. Bueno, el marketing digital, las ventas, para conseguir ventas no nos vale con un canal nada más. Así que todo el que tenga ese problema de querer aumentar sus ventas porque solo está usando un canal, ahí vamos a ayudarle con todas esas herramientas para que puedan crecer y que se sientan al final seguras. Cuando las alumnas se van, se sienten seguras, vienen muy inseguras, muy pequeñitas, de en esto yo no me voy a poder, y al final ven que no, que al final. Yo siempre digo que no enseño nada nuevo, sí que tengo mis estrategias que funcionan y la experiencia, llevo muchos años en moda y veo lo que funcionaría, ¿no? Ya lo detecto por esa intuición. Pero son herramientas que necesitan ellas, pero sobre todo la que más éxito tiene de mis alumnas, las que mejores resultados tienen, las que vienen con cambio de actitud y cambio de mentalidad. Por mucho que sea una marketing,
si no cambian la mentalidad de dónde quieren ir y se alinee todo, o sea, se alinee todo su negocio con ellas mismas. Es más, en la última edición metimos coaching, metimos incluso ejercicio físico de trabájate tú, ¿sabes? Wow. Estás bien para trabajar con tu negocio. Es un grupo, sí que hicimos un grupo de la Summer Edition y está funcionando genial porque metimos coaching, metimos meditación, ejercicio físico, finanzas, como todo alineado, porque yo con el marketing nada más pues se queda corto, ¿no? Sino lo que necesitas es mucho más trabajarte en tú para luego empezar a trabajar tu negocio. Sí, 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 tal cual. O sea, también tienes este enfoque integral y holístico. Eso me encanta, que trabajáis todas estas partes. ¿Y cuál es la forma más óptima, más cómoda para conectar contigo, para contactarte y para conocerte mejor? Pues por Instagram, yo creo que es lo más rápido que paso allí Ujú. más Ainhoa.rosado y por ahí me escribí un mensaje directo. Y si no, bueno, Fedra, el grupo Fedra, tenéis el teléfono si queréis directamente llamar por teléfono a la agencia, pero bueno, por Instagram habláis y ahí podemos charlar un ratito y conocer cada caso, que a mí me gusta eso, entender quién está detrás de cada negocio para ver de qué manera podemos ayudar. Al final tenemos servicios, tenemos formación, tenemos varias líneas de negocio que nos ayudan a intentar siempre que no se vaya nadie, que era una frustración mía dentro del negocio, que se iban y no podía ayudarles. Intentar tener diferentes tipos de servicios y productos para que no te vayas sin hacer algo, sin tomar acción. Sí, tal cual, me encanta. Acción. Y bueno, de todas formas, vamos a dejar todos los links de tu web, de tu Instagram en la descripción de este episodio. Y la última pregunta que suelo hacer a todas las personas a las cuales entrevisto en este podcast, ¿cómo crees quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar ahora para tener esta ventaja secreta? Para mí yo creo que es mentalidad, Ujú. contactos, networking y marketing y ventas. Yo Hmm. creo que es clave tener esos puntos, trabajarte tú, trabajar con los demás y tener habilidades para vender y hacerte ver. Claro, y para que puedas monetizar tus talentos, hacer algo que te encanta y monetizarlo, ¿no? Yo soy muy dura con mis alumnos, siempre se lo digo. Diseño exclusivo, no. O sea, a nadie le importa lo que tú haces. Tienes que comunicarlo, generar esa necesidad de que tu marca sea apetecible. Piensa el por qué tú compras una marca, ¿sabes? No Claro. quieras que tu marca sea especial. Entonces, yo siempre digo que en la moda son muy narcisistas los empresarios de la moda y lo conozco hace muchos años. Y tienen que trabajar desde esa parte de bajar a tierra, de saber que tienes Ujú. mucha competencia, que a nadie le importa lo que haces, dejar ese narcisismo y trabajar más la estrategia de ese punto de Ujú. vista, le ayuda muchísimo a conseguir facturación. Porque sí que me he dado cuenta que el cliente contento es el que factura. ¿Sabes? Todo el mundo quiere facturar y si no hay ese resultado, al final es frustración, esto no sale, ya entramos en otro bucle. Entonces hay que poner foco en conseguir cash, conseguir facturación y sentirnos bien, estar alineados con todo lo que hacemos. Sí, tal cual, porque si no, después vas a sentirte frustrado por invertir mucho tiempo en tu proyecto y no ver estos resultados que quieres ver para vivir la vida de tus sueños, porque aquí estamos para disfrutar, no para sufrir, y para eso es muy importante aprender a monetizar nuestros talentos. Eso me encanta. Sí, muchísimas gracias, Ainhoa. De verdad que he disfrutado tanto de la conversación contigo. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por tus conocimientos y por tu transparencia que estás comunicando desde la verdad, desde la esencia, sin esconder nada, sin secretos. Esto me encanta. Y también quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista. Y siempre digo que muchísimas gracias por vuestros comentarios, por compartir, porque solo juntos realmente podemos conseguir que estos conocimientos, esta verdad llegue a todos los rincones de nuestro planeta y solo juntos podemos pues no solamente mejorar nuestras propias vidas, sino también ayudar a los demás. Por eso si sientes que tienes amigos que necesitan escuchar ahora este episodio, comparte este episodio con tus amigos. Y no sé si quieres añadir algo más, Ainhoa, antes de despedirnos. Quería darte las gracias y bueno, también darte la enhorabuena por tu valentía también, porque como te digo, te conocí en la etapa que eras marketing y he visto tu evolución, has sido muy valiente. Desde fuera yo te lo digo que dije, ostras, se la ha jugado en ese cambio que diste, pero se te nota que estás mucho más alineada, más feliz y Sí. te doy la enhorabuena y
de verdad que respeto muchísimo todo lo que hace. Muchas gracias por contar conmigo, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Ainhoa. Me siento muy alineada contigo. Siento que tenemos la energía muy parecida y para mí tus palabras tienen mucho peso y tienen mucho valor. Por eso, gracias por tu amor y quiero enviar a todas las personas que nos están escuchando el amor y esta energía que va a impulsar los cambios positivos en vuestra vida. En esto estoy segura. Y también quiero recordaros que en la descripción de este episodio os está esperando un regalo sorpresa y no olvidéis de suscribirse al podcast porque os esperan muchos episodios nuevos con los empresarios reconocidos y estoy segura que os van a caer de perlas. Así que nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.